En este video te voy a enseñar a cómo deshuesar la patamuslo de pollo. Como su nombre lo indica, la patamuslo está conformada por la pata y por el muslo del pollo. Si lo vemos del lado de abajo va a ser más claro, ahí podemos ver muy bien la articulación. De este lado tenemos todo lo que es la pata y de este lado el muslo. Desde el extremo del muslo vemos el hueso que avanza hacia la articulación y lo mismo del lado de la pata. Lo que vamos a hacer son unos cortes siguiendo la trayectoria de los huesos para poder retirarlos. Lo ideal para esto es utilizar un cuchillo deshuesador que es flexible. Si no tienen, pueden utilizar un cuchillo de oficio que es pequeño y es fácil de manejar. En mi caso lo voy a hacer con el cuchillo de chef para que vean que igualmente se puede realizar. En cualquier caso, el cuchillo serrucho es el más difícil de todos para usar y el que más trabajo te va a dar. Vamos a comenzar ahora sí con el deshuesado, abriendo un corte desde la punta del hueso hacia la articulación y lo mismo por el lado de la pata. Acomodamos la pieza y hacemos un corte suavemente sobre la trayectoria que sigue el hueso. Nos ayudamos con las manos, vamos abriendo y vamos viendo que efectivamente estemos haciendo el corte en el lugar correcto. Podés ayudarte con el dedo para sentir el hueso y confirmar que estás haciendo el corte correcto. Una vez que lo tenemos listo, vamos a hacer el mismo corte en la otra parte del pollo, desde la articulación hacia el extremo de la pata. Vamos cortando con cuidado, despacito y chequeando que estemos bien sobre el hueso, y en la pata lo vamos a poder confirmar de una forma muchísimo más clara. Ya tenemos los dos cortes sobre los huesos hechos, están a la vista y vamos a comenzar a trabajar sobre el hueso de la pata. Tenemos que insertar el cuchillo entre la carne y el hueso para hacer un corte hacia afuera. De esta forma vamos a ir cortando toda la carne que está alrededor del hueso y desprendiendo la carne del mismo. Aquí ya lo tenemos listo y podemos ver cómo el hueso está completamente pelado. Nos podemos ayudar del cuchillo para cortar algún pedacito de carne que haya quedado bien pegada sobre el hueso, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el borde del cuchillo para ir raspando suavemente hacia abajo y desprendiendo de esta forma toda la carne que está pegada al hueso. El resultado, como ven, es un hueso súper limpio. Vamos a ir desprendiendo la carne despacito, tratando de no raspar muy fuerte y haciendo cortes suavecitos con el cuchillo cuando sea necesario que la carne no se desprenda sola. Trabajando de esta forma vamos a llegar hasta la base de la articulación, donde ahí sí que vamos a tener que hacer algunos cortecitos más para emprolijar un poco, y el resultado, como ven, es el hueso prácticamente limpio. Ahora tenemos que repetir el proceso con el hueso del muslo, que tiene un poco más de carne, así que pelar la primera parte del hueso no va a ser tan sencillo como en la pata. Nos vamos ayudando con el cuchillo para hacer cortes alrededor del hueso, siempre sobre el lado de la punta del extremo, con la misma intención que teníamos en la pata, que es liberar el extremo del hueso para después poder ir raspando suavemente hacia la articulación. En este punto ya tengo el hueso pelado por ambos lados, así que con un simple corte lo liberamos y podemos empezar a raspar hacia abajo. Es muy importante que todos los cortes para liberar el hueso sean hacia afuera. De esta forma, si se te zafa el cuchillo haciendo fuerza, no te lo clavas a vos mismo. Volviendo al deshuesado de la patamuslo, seguimos haciendo cortes sobre el muslo suavemente hasta llegar a la articulación. Una vez que lleguemos a este punto, nos vamos a encontrar con que tenemos los dos huesos totalmente pelados y lo único que nos falta es la articulación. Levantamos los dos huesos, los sostenemos de esta forma, cosa que la carne quede colgando hacia abajo por la gravedad, y ahora simplemente debemos hacer cortes despacitos para desprender la carne de la articulación. Es muy importante que lo hagas con cuidado y fijándote de no cortar el hueso. Con la práctica, este proceso lo vas a poder hacer cada vez más rápido. El resultado son los huesos de la patamuslo completamente limpios de carne, y por otro lado la carne de los mismos totalmente libre de huesos y lista para cocinar a la plancha, hacer rellena o de alguna otra forma. El proceso para deshuesar la patamuslo con o sin piel es completamente igual, y en el resultado final nos encontramos con que un lado de la patamuslo es más finito que el otro. Simplemente hacemos un corte sobre el lado más grueso para poder abrirlo, como acaban de ver en el video, y ya tenemos una pieza con un grosor equilibrado, lo cual nos va a permitir una cocción pareja. Y por el otro lado, los huesos que quedaron libres de la patamuslo. Esa fue la explicación de cómo deshuesar una patamuslo de pollo. Si el video te gustó, dale un like y suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!